más del Estudio AR. Hoy estamos con un gran artista plástico de aquí de Guadalajara. Muchos lo conocerán. Su nombre es Carlos Cortés. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. No, pues gracias por tu visita. Por invitarnos. No, al contrario. La chela, el trago, la buena plática. Yo quería preguntarte sobre tus inicios, que sé que vienes del Cabañas. Sí. Pero entraste bien chico, ¿no? Al Cabañas. Sí, entré muy chico, entré a los 15 años al Cabañas precisamente por una cuestión fortuita. No era mi intención estudiar artes plásticas, aunque pues evidentemente siempre me gustaron. Pero llegué ahí por invitación de un primo que ahí se encontró una información y me dijo, vamos, y la chingada, pues vamos. Total que cuando llegamos, pues éramos un chingo, éramos siempre se va cortando, ¿no? Sí, éramos como 70, 80 canijos ahí. De tal manera que hasta no cupimos en un solo salón, lo tuvieron que partir. O sea, había dos grupos y pues interesante porque al principio pues conoces un montón de gente. Para mí era un mundo nuevo, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué decidiste, digamos, el Cabañas si no la artes plásticas del ODG? Yo creo que por esa información que te digo que me llegó fortuita. Okay, o sea, okay. no era mi intención. Yo no traía esa intención en mi vida. Yo quería estudiar cine, que de hecho lo estudié, pero ya después. Y entonces yo no iba por ahí, pues. O sea, no era lo que yo quería hacer. O al menos no lo sabía, pues, ¿no? Entonces, te digo, yo me llega esa información, pues le entro. Ya después descubro que hay una escuela de artes plásticas de la Universidad de Guadalajara. Yo francamente lo ignoraba. Y aparte, yo ni siquiera terminé la secundaria, hermano. Entonces, creo que sí se necesitaba la preparatoria para entrar a artes plásticas. Pero de todas maneras, buena formación la gente del Cabañas, yo creo que tenía, ¿no? Sí. ¿O no? Digo, ¿sabes? Sí, o sea, perdón, pero por ejemplo, Enrique Los estuvo ahí. Sí. Varios. Sí, también Víctor Hugo, ahora que lo mencionaste. También Víctor Hugo también. Sí, cuando yo entré él iba saliendo. De hecho, nos hizo ahí una novatada de la chingada. ¿Y tiene relación todavía con Víctor Hugo? Sí, claro, sí, por supuesto. Sí. No, de mis mejores amigos, sí, claro. Sí. Muy bueno, Víctor Hugo. Sí. Sé que estudiaste cine en el CAP. En el CAP, sí. En el CAP, bueno, pero no lo estudié formalmente. Hice diplomados, cursos y diplomados, ajá. ¿Qué te interesaba? ¿La dirección? ¿Te interesaba? Me interesaba, sí, la dirección, pero estaba en aquel momento muy interesado por la animación, el stop motion, pues. Y yo tenía tengo unos camaradas que son muy exitosos en ello, que de hecho fueron mis maestros ahí mismo, sin yo pretenderlo. Y nada, yo estaba fascinado con esa forma de narrar pues las historias, ¿no? Con stop motion. Después estudié apreciación cinematográfica, guión, pues dirección no, porque ahí sí se requería ya de otro tipo de expertise, pues, o más bien otro tipo de curso, ¿verdad? Sí. Muchísimo más, vamos a decir, serio. Pero de todas maneras, o sea, pareciera tus obras son muy cinematográficas, a mi parecer. Sí. Es que fíjate que por eso me enamoré ya doblemente de la pintura, porque yo con mis pretensiones de hacer cine, y que en aquel momento pues era bastante costoso hacerlas, ¿no? Sí. Creo que ya ahora es... Todavía no pasamos a lo digital, ¿no? Todavía no pasaba, exactamente. No pasamos a lo digital, era muy, muy costoso. Ya una cámara te salía un diablal, ¿no? Sí. Es más, comprarte... Pues, imprimir los rollos, todo estaba mandarlo a Ciudad de México, era todo un show. Era todo un asunto. Ajá. Entonces yo lo sentía que en ese momento para mí iba a ser muy complicado. Entonces, bueno, digo, bueno, pues si la pintura me puede ofrecer también esa capacidad, porque tiene esa cualidad narrativa, pues, ¿no? ¿Y por qué no lo exploto de esa manera? Es decir, en un solo cuadro bidimensional, pues armar como si fueran unos estilos cinematográficos. Al final, una imagen, o sea, no das cuenta una historia, cuenta múltiples historias. Cuenta muchísimas, sí, claro. Y eso es lo que a mí me transmite tu obra, ¿no? Son de muchas capas, de mucha información, con muchas historias ahí que te deja ver velado de alguna manera. Claro. Bueno, es que precisamente te digo, eso fue lo que alcancé a percibir que podía hacer, y pues nada, mejor me le pegué durísimo a la pintura. Te platicaba de la escuela, porque todo eso fue como en el Inter, ¿no? Pues empezamos 70 o 80, no sé cuántos éramos, y terminamos creo que 18, una cosa así, y de toda mi generación
yo soy el único que se dedica, fíjate, a la pintura, o sea, de entre 80. Sí. Porque es muy complejo, es muy complejo. Tú me lo acabas de comentar hace ratito, es muy complejo sobrevivir de eso al principio, después y durante. O sea, yo he visto entrevistas tuyas y tú también en algún momento platicas que, o sea, en algún momento, pues no sé, o sea, te deprimes o es desesperanzador, no sé. Sí. Y otra vez como, o sea, siempre es... Y es un volver a empezar. Volver a empezar. Es un volver a empezar. Sí. Están también los lutos cotidianos, pues, ¿no? Que todas las mañanas hay que levantarse de él y la chingada, entonces hay que volverse a reestructurar. Sí, como dices, claro, ¿no? que ya también llegas a una edad donde ya vas, aprendes quizás a torear, ¿no? A torear las circunstancias. Ya si no dejas que te afecten demasiado, tratas de hacer hasta respiraciones, pues, ¿no? Y tratar de lograr una especie de estado zen, ¿no? Pues zen sería mucho decir, pero sí de un estado un poquito más ecuánime, más relajado, que te sirve para seguir produciendo, porque si no estás frito, digo, a mí ya me ha pasado en varias ocasiones en que tengo que detener mi producción durante algún tiempo por eso, pues. Eso quería hablar, pues, porque, o sea, sé que en algún momento te hizo una pausa y regresaste, hiciste una obra. Sí. Y esa obra ganó el Atanasio Monroy. O sea, sí. O sea, también habla de que también, o sea, medio dotados, superadotados, sí estabas, ¿no? ¿Cuánto tardaste, digamos, en depurar tu técnica? Para, digo, o sea, que nos hablas de estos números, pues, ¿no? Sí. No, pues bastante. Fíjate que yo pienso que, por ejemplo, yo considero que yo comencé con la profesionalización desde el 99, vamos a decir, que fue mi primera exposición individual. Y yo pienso que desde ahí se tiene que correr, porque en realidad todo lo demás está muy poco borroso. Es decir, cuando eres estudiante todavía, pues no te puedes considerar, aunque ya estés exponiendo, no puedes considerar que ya eres un profesional. Incluso ya cuando sales la carrera, tampoco puedes considerar que eres un profesional si no has tenido un verdadero enfrentamiento con la realidad, es decir, con la realidad de la... Exponer, exactamente. Vender, exactamente. Mercado. Entonces, con esa exposición individual... ¿Qué dónde fue, perdón? En el Foro de Arte y Cultura, fíjate, que la exposición fue un premio. Antes había un concurso que se llamaba Arte Jalisco Joven o algo así. Sí, claro. Era de dibujo nada más y lo gané. Entonces el premio era la exposición individual, ¿no? Y pues yo estaba bien chavito, te digo, bien jovencito. Sí, saliste más o menos como de 19 años. 19 años, 19 años, sí. Entonces, pues a los 19 años ahí tuve la primera experiencia individual, que para ser honesto también fue un poco frustrante y decepcionante, pero me aferré, es decir, continué, ¿no? Empezaron a suceder muchas cosas, empezaron a salir exposiciones, empezaron a salir algunos contactos, algunas ventas mínimas, pero pues algo, es decir, eso era motivante para mí, motivador. Y después me viene un asunto pues personal donde sí me clavo muy feo para abajo y es donde eso ya fue en el 2002, pues me retiro durante un tiempo. Yo creo que fue un año complicado, o sea, me parece que el 2002, o sea, no hablo de... No, es que fue complejo, sobre todo para los que veníamos del milenio, cambio sí, de... exactamente, sí. Veníamos de finales del milenio anterior, del milenio anterior, entonces fue muy complicado, pero aparte te digo, cosas personales muy cabronas, o sea... Al menos para mí, a lo mejor para las demás personas dirán, pues son cacahuates. Pero no, para mí también, sí, digo. Para mí eran muy fuertes y tuve que cambiar hasta de geografía, me fui a vivir a otro lado, bueno, a Guanajuato para ser exacto. Y el tiempo que estuve en Guanajuato no produje, fíjate, no hice más que empecé un cuadro, lo dejé ahí, luego lo retomé. ¿Pero estudiaste poesía en Guanajuato? Pero nunca, estudié poesía en Guanajuato y también seguí estudiando pintura con un... pintor excepcional que se llama Dean Gazeley, que es canadiense, si no me equivoco, y él tenía su base en Guanajuato, es decir, era un habitante más de la ciudad de Guanajuato, pero a mí me parece, o sea, su pintura, sobre todo su retrato, era excepcional, o al menos así la recuerdo. Pero ¿te cayó bien una estancia fuera de Guadalajara en Guanajuato? Me cayó muy bien anímicamente, me cayó muy bien porque además que, pues, básicamente allá tuve a mi hija. Cambiaste de aire. Cambié de aire, pero en algún punto también me volvieron a entrar la necesidad, muy férrea de tener que volver a pintar. Porque decía, bueno, y en Guanajuato, aunque se supone que es una ciudad cultural,
Sí que lo es, pero no hay manera de poder vivir en Guanajuato de la pintura. O sea, es un buen nicho creativo, sí. Es un buen nicho como para exponer también, pero no hay mercado, pues, o sea, no existe, pues, básicamente. O al menos para mí, pero creo que no existe. Pero que te pregunte, y en ese entonces todavía ni siquiera el boom de San Miguel de Allende, las galerías y toda esta onda. Bueno, San Miguel de Allende ya era algo, pero entonces sí que era un mercado muy comercial, pues, ¿no? Sí. Y no era lo que yo estaba buscando, evidentemente. Entonces no me pareció interesante siquiera. Bueno, el caso es que llega el punto donde digo, pues ya me tengo que regresar, ¿no? Y pues nada, que me vine o sea, renté una casa por acá cerca en Gregorio Dávila. ¿Te regresas con todo, hija, familia? No, mi hija todavía no nacía, estaba embarazada todavía su mamá y tal. Y rento esta casa, que estaba llena de fantasmas, por cierto. ¿Ayudaron el proceso creativo? Sí ayudaron, no, es que yo me sacaba unos pedos ahí. La gente que me visitaba, por ejemplo, ustedes ya hubieran visto algo, o sea, era una cosa así súper cabrona. No tenían tacto, ni mucho menos, o sea. Aventando vasos y la chingada. Estaba muy cabrón. Bueno, de tal manera te quiero platicar algo porque estuvo interesante eso. Yo, cuando fui a rentar la casa, la señora que me lo rentó era una señora ya muy grande. Y me dice, mijo, yo estaba a vivir aquí solo. Y le dije, sí, señora. Y dijo, como que se le salió, ¿sabes? O sea, no lo pensó. Ajá. Dijo, ay, a ver si no lo asustan. Tal cual. Sí. Y yo le dije, no, a ver, espérame, ¿cómo que? No se crea, mijo, no, esta casa no tiene nada. Bueno, tal. Total que yo lo que hice fue, me compré un 6 de cerveza y me compré una botella de whisky. Y había, en esa casa, habitaba ahí un sillón reposet, pues, ¿no? Que era parte del mobiliario de la casa. Ese era para tu estudio, ¿no? O ya... Sí, era para mi estudio. Bueno, y para vivir también, pues, porque en aquel entonces tampoco había suficiente economía como para... tener estudio y casa. Es correcto. Entonces, voy y me siento en el reposet un día por la noche, hacia las 12 de la noche fui, me compré mis cosas, me las puse ahí y hablé con la casa, ¿no? Dije, o sea, háganme el paro. Aquí vamos a vivir, aquí vamos a convivir, denme chance, ¿no? Porque yo vengo de un asunto muy cabrón y no quiero volver o sea, no quiero seguir mal, pues me quiero aliviar y la chingada. Total que sí me respetaron, pero sí había un montón de cosas, sobre todo para los visitantes. Pero sí es cierto que les tienes que hablar, ¿eh? Sí, o sea, sí, de verdad. Y a mí la gente que cree en eso, yo también, también he dicho, oigan, pues neta, o sea, cada quien su dimensión, ya, chale, ¿no? Sí, nada más vamos a convivir. O sea, aquí vamos a estar, nomás no nos molestemos, pues, ¿no? Y ya, bueno, a partir de eso, ya me instalo, le hago algunos arreglos a la casa y tal, y me pongo a pintar el primer cuadro que hice, que hice durante dos años y medio. Y lo termino y alcanzo todavía a meterlo al concurso, ¿no? Yo no lo hice con esa intención, simplemente pues empecé a pintar, ¿no? Dijiste, bueno. Pero entré en tiempo todavía, o sea, llegué al tiempo, lo metí y al poco tiempo pues me entero que había sido merecedor pues del primer lugar. Entonces, como entonces creo que había solamente una categoría, no, había dos categorías, una de principiantes y otra de... que yo en aquel entonces... consagrados, algo así decía. Sí, con experiencia. Con experiencia. Yo no es que la tuviera demasiado, pero como ya tenía una exposición individual, yo ya podía entrar a esa categoría. Pues, y aparte el mejor premio también. Y mejor premios, por supuesto. Entonces, pues me llega el premio y claro que me motiva muchísimo. Y digo, no, es que es por aquí ya. Si tenías dudas, eso ya sí, te lo ratifica. Ya, totalmente. Porque además tenía mucho sin pintar, es decir, el músculo estaba flojo, pues, ¿no? Sí. Y aún así me alcanzó, entonces dije, no, pues claro que este es el... ¿Y esa pieza de qué trataba? Pues sí, era un autorretrato en primer lugar, ¿no? Un autorretrato, pero tenía un montón de personajitos muy pequeñitos. Él estaba, o sea, el personaje que soy yo, pues, está como en un espacio hacinado, en un cuarto, vamos a decir, y tiene un cuchillo y está como comiendo, ¿no? O como queriendo comer, pero entonces la comida son personajitos pequeñitos, donde está mi padre, mi madre, un montón de gente, o sea, la gente que en aquel momento, pues, o sea, de lo que me quería, pues, más o menos curar, liberar, lo que fuera. Sí. Entonces empecé a poner a todos estos personajes y a mí me gustó mucho, te digo, en aquel entonces, pues no, ahora lo veo, ya no me gusta tanto. Pero me gusta eso de lo que nos hablas como esa obra, porque al final es como
pues una historia de lucha, también como de arquetipos internos, en que también hay un momento que dices, bueno, yo también me quiero liberar y quiero crecer y que tengo que tener mi propia dimensión. O sea, más allá de no sé, es una historia muy, muy fuerte, o sea, muy como de autoempoderamiento, tú decir, esta es mi raya y... Sí, pues eso quería hacer, y era como hacer el ejercicio pues de alimentarme con ellos, pues para poder digerirlos quizá, ¿no? Sí. Pues no sé, esa a lo mejor era mi lectura, ya ni me acuerdo, ¿no? Sí, pues está chido, es muy simbólica, está chido. Y bueno, y a partir de eso ya empecé a trabajar ya de manera muchísimo más regular. Luego nace mi hija, ya hay otro atorón un poquito, pero pues continuó, al contrario. De hecho, creo que después de eso ya tuve 2 exposiciones casi paralelas, pues. Y ya empezó la venta también un poquito más regular. Sí, ya como que se clarificaron las cosas. Se clarificaron. Para adelante. Casi siempre lo has hecho en óleo, técnicas mixtas, también te late mucho, sí, ¿no? Sí, me late. Y antes dibujaba mucho, fíjate, ya casi no lo hago porque también pues, mis cuadros son muy tardados, mano. O sea, yo me tardo bastante en cada uno porque me gusta, pues, darle su tiempo y su espacio a cada cosa. Y las composiciones, que es la verdadera pachanga, porque pintarlos no es problema, el problema es componerlos, pues, sí, ¿no? Hacer la composición es donde ahí es donde me tardo, es decir, la preproducción es la que me cuesta muchísimo más tiempo. Al final, esta imagen que vemos ya terminada es una imagen demasiado depurada, procesada, planificada. Sí, es correcto, sí. Aunque digo, en el Inter también hay accidentes, ¿no? Y a lo mejor le cambias alguna cosa, pero sí trato de respetar también la idea central de lo que quería decir y llevarla a cabo hasta el final. Pues, sí, ¿no? Sí, una parte de una entrevista y que me llamó muchísimo la atención, que dices, o sea, es más un guión que un boceto. Sí. Vas escribiendo. Sí. Y vas acomodando. Sí. Es muy impresionante porque pues al final termina siendo demasiado, muy metódico. Sí, porque además sí es que es un guión. Eso lo aprendí también en guión. Que, o sea, era todo. Si pasaba una ambulancia, tenías que poner la ambulancia, pasa tal, con tal decibeles o lo que fuera, pam, se oye a lo lejos, se oye cerca, llega, pam. O sea, todo eso lo aprendí ahí y así yo trabajo mis piezas, pues. Me llega la idea o me llega el sentimiento de algo, me llega la sensación de algo y entonces la tengo que llevar primero a las letras. Las escribo, pero las escribo bien detalladas, es decir, con qué luz. La luz entra por la derecha. Exactamente. Si va a ser cálida, si va a ser fría, si ¿cómo se llama? El fondo, la atmósfera va a ser nebulosa o va a ser, o sea, todo muy bien estructurado, la ropa de los personajes, cómo va a ir o cómo pretendo que vayan. Pues digo, cambian en algunas circunstancias, ¿no? Pero cómo pretendo que vayan, es decir, ya me doy la idea general sin necesidad de dibujarla, porque si de por sí te digo, me cuesta mucho el concebir una composición, si me pongo a dibujarla me va a costar el doble, es decir, me tardaría muchísimo en hacerlo. Claro. Y las letras creo que en ese sentido se me dan mucho mejor, entonces las escribo, las aterrizo las ideas y ya me es muchísimo más sencillo. Ahora, ya después de eso, hacía tipo collage, ¿no? Tomaba mis fotografías, modelo y tal, y entonces las imprimía, las recortaba, las ponía, tal. Digo, todo eso para no dibujarlas, para no perder más tiempo, pues, claro. Y ya después descubrí las bondades de la edición digital, entonces, pues bueno, también ya... Te ayuda mucho en el proceso. Es que los procesos son... Porque te digo, hay ¿no? Hay una preproducción, y la preproducción para mí es la más compleja. Sí, claro. Ya pintarlo, la verdad es que ya son, no te voy a decir que son caramelos porque no lo es, nunca lo es, pero sí ya es muchísimo más sencillo, pues cuando ya traes la idea pues más clara, ¿no? Muy clara. Pero eso es también lo que te preguntaría, ¿en qué momento sientes que ya tu técnica es como la quieres? No, pues todavía no, todavía no llego ahí, pero... Sí que ya últimamente yo pienso que tengo unos 3 años que ya me siento cómodo con lo que hago, o sea, que eso está mal también, o sea, quedarte cómodo con algo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que me siento bien, es decir, los resultados los disfruto. ¿Te gustan hasta los procesos también, no nomás el resultado? Los procesos, ¿no? Y los resultados, entonces, porque es una cosa que también no me sucedía. Yo mucho tiempo, si no es que casi toda la carrera, la he tenido... como te digo, pues he estado batallando con eso, es decir,
no me gustaba, incluso la pintura, yo he renegado muchísimo de la pintura, he renegado muchísimo durante toda mi carrera, cosa que te digo, ya dejé de hacer, ¿no? Pero renegaba mucho de eso, llegué a detestarla, pues, porque también ya había una forma de hacerlo, ya me aburría, ya no me sentía que estaba haciendo lo que quería, algo, exacto, como que llegas a un punto y tal, pero entonces también empecé a cambiar mi lenguaje, empecé no a cambiarlo, pero a modificarlo, a pulirlo, quizá a encontrarle otras aristas y eso me ha ayudado hasta el momento, bueno, de tal manera que ahorita yo ya no reniego un solo día de la pintura, al contrario, ya me falta tiempo pues para seguir trabajando, ¿no? Sí. Incluso pues también llegas a cierta edad donde dices, puta, y además ya se te empiezan a morir amigos y todo y dices, está cabrón, o sea, en un ratito te apagan el switch y yo no puedo darme el lujo de estar sin trabajar, pues, ¿no? Y aparte, pues, que tengo a mi hija y que hay que dejarle algo, ¿no? Claro. Sí, que en este caso yo quisiera dejarle un acervo, no quiero dejarle dinero, porque no, yo no soy administrado con el dinero, entonces ahí va a ser como complejo, pero quisiera dejarle un acervo, o sea, dejarle al menos unas 30 piezas cuando me muera, sí. ¿no? O sea, para ella, o sea, que ella las pueda después negociar, vender, que van a valer, espero, mucho más, entonces que ella se pueda... que eso sea su herencia, pues. ¿No? Y la relación de tu hija como con la pintura, ella aprecia ya tu trabajo, tu manera. Dice que no la entiende. Tiene ya como 15 años más o menos, ¿no? 16 años. Siempre me he dicho que no la entiende. No la entiende. Pero también últimamente, fíjate, como te digo, he depurado un poquito el lenguaje. Creo que ha sido un poquito más digerible para ella. Ella también es un filtro para mí, ¿eh? Entonces... Claro, porque son los ojos de esta nueva generación de alguna manera. De la nueva generación, y aparte están puros esos ojos, sí. No están maleados. No están maleados como los de uno. Sí, demasiado. Sí, que han visto, ya han pasado por los círculos del infierno y luego regresado, ¿no? No, ella, y es mi filtro, de cierta manera. Ella últimamente también encuentra... Claro, también es su edad, ya ha crecido, entonces ya empieza también a entender un poquito más las metáforas, empieza a entender un poquito más los símbolos. Claro que todo esto charlando y tal, y como tenemos una muy bonita comunicación, pues podemos comunicarnos de manera muy abierta, ¿no? Sí. Sí, digo, porque por ejemplo, hay amigos que me han regalado o yo he comprado en subastas algunos desnudos, algunas cosas, porque luego a veces algunas personas no quieren tener ese tipo de obra en su casa porque sus hijos no vayan a ver y tal. ¿Te gusta compartir obra, coleccionar? Me gusta comprar, fíjate, o sea, yo no cambio, no le cambio a nadie, porque me cuesta tanto hacer mi chamba que no me parece justo, aunque sea un gran artista al que se la estoy cambiando, no me parece ni justo para él ni justo para mí. No me parece que ese intercambio sea siquiera sano, fíjate. Sí, lo que él pide y lo que él exactamente. Ya, ¿sí? Entonces, sí me ha gustado comprar, he comprado algunas piezas y otras que, pues, afortunadamente, pues, tengo muy buenos amigos dentro del medio y ellos han encargado de regalarme algunas también. Te debo decir la pregunta, pero ¿a quién has comprado ahora? Pues mira, yo le compro en realidad a muy poca gente, pero le he comprado a Monraz, le he comprado a Eduardo Mejoradas, al que más le compro, porque Eduardo Mejoradas tiene un lenguaje súper excepcional a mi forma de ver. Pero pues. qué chido sentir esa admiración por un colega también, sí, caray, claro, ¿no? Claro, o sea, claro. Y además como es un lenguaje diferente al mío, totalmente, las antípodas, entonces... pues me parece muy, muy atractivo. Es decir, a mí me gusta mucho porque es un abstracto que no es cursi, es un abstracto que no es decorativo, es un abstracto con huevos, es un abstracto chingón, pues. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho su obra y le he comprado. Me gusta la obra de Adolfo Weber también. ¿Quién más? Por ejemplo, a José Luis López Galván. Bueno, pues tiene muy buen gusto, caray. Por ahí le compré alguna pieza en una subasta, pues, ¿no? Acabo de comprarle ese platito, mira que está ahí, se lo compré a Dan Montellano. Y así, pues así me voy haciendo de pequeñas cositas, sí. Sí, uno también, dice uno también, si uno tuviera dinero, sí. Bueno, No, claro, y a mí me gustaría comprar cosas de mayor envergadura, pues, pero bueno, yo lo que busco es vender lo mío, no comprar. Ya sé.